Bueno, hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en esta mañana que para mí es muy significativa, no solamente porque estoy de cumpleaños, sino que también recuerdo, o por lo menos Dios trae a la memoria, mi nacimiento en realidad no fue un nacimiento quizás como cualquier otro de los niños que tiene, normal. Fue en circunstancias bien adversas y complicadas, pero tengo bien claro que Dios tenía un propósito para mi vida y cuando Dios ahí me tejió en el vientre de mi madre, yo sé que Él tenía un propósito para mí. Bueno, ahora lo sé porque estoy grande, cuando chico quizás no lo entendía. Pero también creo que cada uno de los que estamos acá en el Señor también tenemos un propósito que cumplir en esta vida. Y bueno, hay una hermana también que está de cumpleaños hoy día acá de la iglesia, así que igual ahí somos, entendemos lo que significa estar de cumpleaños en un día como hoy. Y gracias al Señor por la vida, por el maravilloso don de la vida. Nuestra vida tiene sentido con el Señor y nuestra vida también tiene un propósito. Entonces tenemos que cumplir ese propósito, tenemos que llevar a cabo el plan, la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando veíamos ahora el resumen de Primera y Segunda de Reyes, en realidad los temas que aparecen en estos dos libros son bastantes, podríamos predicar de muchas cosas, entonces fue muy complicado para mí, en mi top que tengo yo, cuál tema podría considerar. Entonces ¿qué hice? Fue orar y pedir, Señor, ¿qué es lo que tengo que compartir? Porque igual son temas variados los que aparecen en estos dos libros. Aunque originalmente este era un solo libro, ya por si acaso, ya después con la Septuaginta, es la Biblia de los Hebreos, que fue escrita en griego, ahí se hizo esta separación, esta división entre Primera y Segunda de Reyes, pero antes era un solo libro. Y bueno, esta síntesis hablaba acerca de cómo comenzó todo esto. Y bueno, lo que yo hoy día quiero compartir tiene relación con lo que es el verdadero reino de Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios quiere? Un verdadero reino, pero aquí encontramos la historia de 20 reyes en el norte, donde estaba Israel, la capital ahí, Samaria, y 20 reyes en el sur, en Judá, donde también la capital era Jerusalén. Entonces estos 40 reyes, de los 20 del norte, ninguno era bueno, o sea, eran puros reyes malos. Y en el sur, por lo menos se salvaron 8 de los 20, ¿ya? Y el tema está en que la diferencia entre los buenos y los malos, que los malos no hicieron la voluntad de Dios. En cambio, los reyes buenos consideraron a Dios en su vida. Algunos partieron bien, pero terminaron mal. Lamentablemente, la vida cristiana es similar a muchos creyentes. Empiezan bien, pero terminan mal. Lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que comencemos bien, pero también terminemos bien. A los que perseveren, a aquellos que sean fieles y consideren a Dios en su vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Dios los va a coronar. Pero el tema está en que tenemos una lucha, Jesús así lo dijo, en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero teníamos que confiar, porque Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos levanta, nos fortalece. Yo creo que ninguno de los que está acá puede decir, yo nunca he tenido problemas ni dificultades en mi vida cristiana. Creo que todos estamos librando distintas batallas en este tiempo, o hemos enfrentado distintas situaciones complicadas y difíciles en el pasado, pero todos de alguna otra forma estamos librando esta batalla contra el enemigo, contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado. El pastor Iber la semana pasada nos compartía acerca de que, lo anoté acá porque si no yo me olvido, mejor lo voy a leer textualmente o literalmente. Decía que el descanso puede costar nuestra vida espiritual, ¿ya? El descanso puede costar nuestra vida espiritual. Bueno, yo hoy día quiero decirles que las decisiones espirituales tienen consecuencias históricas y también tienen consecuencias personales, ¿ya? Las decisiones que nosotros tomamos tienen un resultado. La idea es que podamos nosotros entender que
Si pedimos sabiduría a Dios, si pedimos su voluntad que se cumpla y no la nuestra, Dios va a hacer y cumplir su propósito en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es buena, nos bendice. Pero lamentablemente estos reyes que aparecen en la Biblia, en estos dos libros, la gran mayoría no hizo la voluntad de Dios. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque eran tosudos, porque eran orgullosos, porque realmente se creyeron el cuento ellos y dijeron, en realidad no necesitamos de Dios. Pero también se mezclaron. Y yo quiero compartir una lectura bíblica que está en Primera de Reyes, capítulo 12, ¿sí? Versículos 6 al 11. Voy a leer esta. En realidad, quizás la versión que está acá no es la misma que tengo yo en mi Biblia, pero mejor la leo de acá, es más fácil. Bueno, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy tú haces servidor de este pueblo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Está aquí. Bueno, consejos, los consejos. Recibimos consejos cada día, pedimos consejo cada día. Los creyentes pedimos consejo a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿Somos capaces de tomar decisiones buscando el consejo de los demás o hacemos nuestra propia voluntad? ¿O escuchamos los consejos que queremos nosotros escuchar? Por ejemplo, quizá algo muy básico, cuando alguien se compra o le gusta una ropa, quiere comprarse una ropa, pregunta, ¿cómo me veo? Y quizá alguien le pueda decir, te ves bien, pero posiblemente le diga, no te ves bien, no te asientas. Me cuesta a mí, bueno, mi esposa, ella es mi asesora de imagen a veces, pero a veces no me gustan las asesorías que ella me hace, porque digo, no me gusta eso. Entonces, como que generalmente nosotros estamos acostumbrados a aceptar lo que otros nos dicen, pero que yo quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar, eso estoy aceptando. Bueno, lamentablemente, en este caso, lamentablemente, en lo que es la vida del hijo de Salomón, Roboam, él no aceptó el consejo de los ancianos. Los ancianos, hoy día, dentro de lo que es la iglesia, podríamos hablar de todo lo que es el consistorio de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y aceptar el consejo a veces para muchas personas es algo bastante difícil y complicado. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque no queremos escuchar lo que a veces otros dicen de lo que queremos nosotros percibir o escuchar. En psicología hay un área que se llama, el área ciega. Y la gente generalmente en el área ciega no puede percibir ni discernir
lo que otros dicen de uno. Por ejemplo, que me digan, tú eres cuadrado, y uno diga, no, yo no soy cuadrado, tú eres negativo, no, yo no soy negativo. Entonces, esas cosas que los otros ven, pero nosotros no vemos, generalmente no nos gusta escuchar. En este caso, Roboam pidió consejo, pero no aceptó el consejo de los ancianos, sino que aceptó el consejo de los jóvenes. No quiero decir nada en contra de los jóvenes, había una buena cantidad ayer en la actividad que hubo acá en la iglesia, pero en realidad cuando acá se habla de jóvenes, es que eran personas inexpertas, que no tenían la experiencia. Y a veces, lamentablemente, desechamos lo que es la experiencia. ¿Cuál fue la causa que dividió el reino de Israel? La gran causa quizás podríamos verla en este pasaje que acabamos de leer, pero en realidad comienza antes, con Salomón. Salomón fue un rey sabio, pidió sabiduría a Dios, comenzó bien, pero lamentablemente terminó mal. Miren, una de las cosas que hizo fue hacer alianza con el faraón de Egipto y se casó con una de las hijas del faraón. Y obviamente también las creencias que habían en Egipto las involucró dentro de Israel. De alguna u otra forma cambió la mentalidad, cambió la forma de ver a Dios de Salomón, principalmente porque se desvió. Yo no sé si al final se salvó Salomón o no se salvó, desconozco eso, pero la Biblia dice que fue un hombre sabio, pero al final se confió en muchas otras cosas y no confió en Dios. Bueno, por ahí yo creo que comenzó un poco el deterioro y la división de este reino. Pero por otra parte, viene este hijo Roboam, que lo que dice es que no va a disminuir la carga del pueblo, sino que la va a aumentar. Y habla de escorpiones, habla de poder colocar más peso sobre el pueblo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, también de alguna u otra forma coloca personas para poder producir un cambio. Y allí está Jeroboam, que no hizo ningún cambio, pero sí se dividió el pueblo en 10 tribus, se fueron al norte y 2 quedaron en el sur. En el sur, la ciudad capital era Jerusalén y en el norte era Samaria, pero resulta que todo es como lo que escuchamos acá en Chile, que a veces decimos que en Santiago está todo centralizado y los beneficios los reciben más los santiaguinos que los chilenos. Por ejemplo, posiblemente a los que viajan en avión les va a servir el nuevo metro que se supone que va a haber desde hacia el aeropuerto, ya, pero acá en Quilpué no sé si nos sirve un metro al aeropuerto porque no nos beneficia. Bueno, en ese tiempo lo que sucedía era de que en realidad todo el beneficio estaba en el sur y no en el norte, y se divide el reino con Jeroboam, que está reinando en el norte, en lo que es Israel, y en el sur, bueno, lamentablemente Judá queda ahí con la tribu de Judá y también parte anexa de lo que era la tribu de Benjamín. ¿Benjamín? Sí, Benjamín, sí. Bueno, aquí hay hartos nombres y todo eso. Ya. Entonces, bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que es un verdadero reino. ¿Cómo es un verdadero reino? Cada uno de ustedes tiene su propio reino, ¿sí o no? Tenemos nuestro reino, nuestra vida es un reino, nuestra familia es un reino, quizás nuestro trabajo forma parte de nuestro reino, nuestra vida entera es parte de un reino. Pero ¿cómo debería ser un verdadero reino? Principalmente pensando en Dios. Primero, para que haya un reino tiene que haber un gobernador. ¿Cómo debería ser ese gobernador? Bueno, yo aquí tengo algunas claves. Debería ser justo y sabio. Los jefes de hogar, ¿cómo son? Con sus hijos, con su esposa. ¿Son justos? ¿Son sabios? Personalmente, yo creo que muchas veces no he sido ni justo, ni tampoco he sido sabio. Conocemos con mi esposa a alguien que a sus hijas les decía que eran las más amadas, a cada una le decía en forma separada que
tú eres mi favorita, pero no le digas a tu hermana, ¿ya? Tú eres mi favorita, pero no le digas a tu hermana, ¿ya? Bueno, al final, esto de ser justo en amar a los hijos. ¿Habrán hijos predilectos? ¿Habrán hijos que no queremos tanto, perdón? ¿Somos sabios en las decisiones que tomamos en nuestra familia? Un rey, un gobernante, tiene que ser justo y sabio. Roboam, hijo de Salomón, lamentablemente no fue justo, ni tampoco fue sabio, al dejar de lado lo que era el consejo de los ancianos y tomar en cuenta lo que los jóvenes le decían, sus propios amigos. La falta de sabiduría y también en su decisión, o la decisión que él tomó, lamentablemente llevó a la división del reino. En segundo lugar, hermanos, un verdadero reino o un verdadero gobernante debe buscar siempre la unidad, pero la unidad con Dios. Y nosotros vemos a través de estos dos libros cómo los distintos gobernantes, los distintos reyes, lamentablemente no consideraron a Dios en su vida, ni tampoco en su gobierno, ni tampoco proyectaron la consideración a Dios hacia el pueblo. ¿Qué hizo Dios para poder ayudarles? Colocó profetas. Ninguno de estos 40 profetas, de estos 40 reyes, tanto del norte como del sur, no tuvo ayuda, o sea, tuvieron la ayuda de profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Porque los profetas lo que hacían era declarar la verdad de Dios. No eran adivinos, sino que recordaban al gobernante lo que el pueblo tenía que hacer. Y a los gobernantes no les gustaba lo que tenían que hacer. En la iglesia pasa algo similar. Cuando no escuchamos ni consideramos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y lamentablemente vemos los estragos y las consecuencias de la falta de obediencia a Dios, producto de dejarnos guiar por nuestras propias decisiones, pero también por nuestras propias ideas. Necesitamos tener esa unidad de obediencia a Dios. Lamentablemente, las tribus se apartaron, el pueblo se dividió, producto de esta desobediencia a Dios. Un reino verdadero se caracteriza por la unidad y por la obediencia a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en este tiempo a nosotros como iglesia? ¿Qué está diciendo Dios a nuestra vida? Hermanos, como creyentes tenemos que ser agentes de unidad. Jesús desea y quiere que su pueblo sea un pueblo unido, que le busque de todo corazón, pero que también lo considere en todo tiempo y en toda circunstancia. Lamentablemente, a veces con nuestros comentarios, con nuestras acciones, no buscamos la unidad, sino que al contrario, producimos ese distanciamiento y también esa falta de unidad. Creo que cuando buscamos a Dios en esa adoración que es personal, que es íntima, que es verdadera, que es honesta, podemos también considerar podemos también entender que Dios quiere hacer algo. Escuchar la voz de Dios, considerar a Dios en todo tiempo. Por otro lado, hermanos, también un verdadero reino busca la justicia y busca la igualdad. No hay diferencias, no hay separaciones, no hay personas quizás más importantes y menos importantes. En el reino de Dios todos servimos y todos estamos ahí dispuestos también a servir. Ahora, donde no hay justicia y donde no hay igualdad, lamentablemente hay opresión y hay discriminación. En el pueblo de Dios no se puede ver eso. No podemos nosotros como creyentes darnos el lujo de buscar la opresión y también la discriminación. Justicia e igualdad dentro del pueblo de Dios. Fue triste, o por lo menos, no sé si para ustedes al leer este libro de Primera y Segunda de Reyes, no sé si fue triste ver las consecuencias de los distintos reyes, de la gran mayoría. En realidad no hubo paz, no hubo reconciliación. Se habla de que por más de 200 años el pueblo vivió dividido.
No sé si usted ha conocido o ha visto familias divididas. Por lo menos yo he visto familias divididas, hermanos divididos, que no se hablan, que no comparten nada, no se saludan. Y quizás fue por alguna mala palabra, alguna mala decisión. Generalmente cuando mueren los padres y está todo el tema de las herencias y todo, ahí quedan a veces muchos problemas a nivel familiar. Tenemos el caso de alguien cercano que su hermana en vida le compró, pero le compró entre comillas la casa a su mamá, pero nadie supo eso. Y cuando falleció la mamá, porque ya había fallecido el padre antes, ahí se enteraron y esta persona vivía en esa casa y la echaron con carabineros, con todo, porque tenía que salir de ahí porque la casa ya era, la dueña era su hermana. Hoy día, no sé cuántos años han pasado, ya no hay relación con la hermana. Distanciamientos, hermanos, la desunidad, la falta de amor y de cariño, de afecto, lamentablemente produce todas estas consecuencias. No hay paz ni tampoco hay reconciliación. El reino de Dios promueve la paz, promueve la reconciliación entre todos los creyentes. En Chile, no sé si ustedes saben, pero por lo menos yo he visto en mis años dentro de lo que es el ministerio, cómo iglesias se han dividido. Y la división no trae buenos resultados. El año 2000, nosotros salimos con mi esposa de la iglesia Union Church en Viña del Mar, pero salimos porque el Señor nos estaba llamando a levantar una obra acá en Quilpué. Y bueno, yo antes de tomar esa decisión pedí consejo. Generalmente los consejos se los pedía a pastores, amigos. Y uno de los pastores, que muy amigo también, pero muy cercano, me dio un consejo, me dijo, pesque toda su gente y váyase con ellos. O sea, como divida la iglesia en otras palabras y váyase. En realidad no tomé ese consejo, sino que comenzamos la iglesia de cero. Y porque yo tampoco quería que eso pasara después conmigo como pastor de una congregación. Pero lamentablemente, hermanos, las divisiones existen y existen también en el pueblo de Dios. Hermanos que no se saludan, que no se llevan. La gente se va de la iglesia, se va porque se molestó con alguien. Quizá uno podría decir por falta de madurez, o también podríamos decir porque la persona no era un buen creyente o un creyente fortalecido, pero el tema está en que hoy día también tenemos problemas en la iglesia por la falta de unidad, pero también por la falta de amor y de misericordia. Entonces, un verdadero reino necesita amor, misericordia, necesita paz, necesita reconciliación, necesita justicia, necesita igualdad, necesita también unidad y obediencia a Dios. Y un verdadero reino también necesita líderes que busquen a Dios y que lo busquen de todo corazón. Yo creo que los pastores, lamentablemente, algunos creen que pueden manipular a las personas, pueden hasta hacer y cumplir sus planes tratando de decir palabras a las personas. Personalmente, considero que las personas o los creyentes, la iglesia, no es un grupo al cual uno se tiene que servir, sino que al contrario, Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino que vino a servir. Pero tampoco es la iglesia un lugar para manipular a personas y tratar de conseguir objetivos que uno quiere y desea en forma humana. Creo que es importante entender que hoy día los líderes tenemos que buscar sabiduría en el Señor, pero no solamente los líderes, sino que cada uno de los creyentes necesitamos buscar esa sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque decisiones que tomamos van a traer consecuencias. Por ejemplo, acá tenemos jóvenes, van a tener que decidir por una carrera, van a decidir quizás más adelante por formar un hogar, pero también tomar a una persona con la cual poder vivir y convivir por el resto de su vida.
Decisiones también tomamos, por ejemplo, quizás queremos comprar un auto, sacar un crédito hipotecario, distintas decisiones. Cambiarnos quizás de casa o irnos a otra ciudad, pero esas decisiones las tomamos bajo nuestra propia voluntad o consideramos a Dios en nuestra vida. Yo creo que es importante que los creyentes podamos considerar a Dios en todo lo que hacemos, porque si no nos vamos a dividir quizás no como iglesia, pero nos vamos a dividir acá adentro, en lo espiritual. Vamos a dejar de lado a Dios y no lo vamos a considerar. Miren, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, tenemos a Elías, que fue convocado, que convocó al pueblo, en este caso a Israel, a todo el pueblo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y los convocó en el monte Carmelo con todo el pueblo. Bueno, y el tema está en que había falta de agua. Y el tema es que Dios hizo algo. Imagínense, hermanos, por un momento, siendo ustedes Elías, frente a toda esa multitud de profetas. Sinceramente es como esto de, bueno, no, en fútbol podría ser, no sé, jugar con, bueno, ya jugamos con el campeón mundial esta semana, pero estar en desventaja. Elías estaba solo, mientras que ahí estaban todos los profetas de Baal y de Acera, que hacían una tremenda mayoría. Pero Dios le dio la victoria a Elías. ¿Qué diferencia había entre los profetas de Acera, los profetas de Baal y Elías? En que Elías consideraba a Dios y no se apartó ni tampoco se dejó llevar por las circunstancias que formaban parte de su realidad en aquel tiempo. Consideró a Dios, permitió que el gobierno de Dios también formara parte de su propia vida. Hoy día, hermanos, no muchos consideran a Dios. Y creo que es importante que cada uno de nosotros pueda entender lo siguiente. Considerar a Dios es algo vital e importante en la vida de un creyente. Si dejamos de lado a Dios, si nos damos la libertad de dejar de lado a Dios, Satanás va a hacer de las suyas. Esto es como quizás ir al volante y usar el celular mientras vamos conduciendo. Cualquier cosa puede pasar. Cuando le damos el lugar a Dios, Dios se mueve en la vida de los creyentes. Cuando dejamos de lado a Dios, lamentablemente Satanás hace estrago. Ahora, cada uno de estos reyes, estoy pensando en los reyes malos, no los buenos, lamentablemente le dieron lugar a Satanás. Lamentablemente le dieron lugar al orgullo, lamentablemente le dieron lugar a la codicia. Lamentablemente le dieron lugar a los dioses paganos de aquel tiempo. Hoy día un creyente también enfrenta los ídolos. ¿Y qué ídolos contemporáneos nosotros podemos encontrar? La fama, el dinero, la riqueza. ¿Es malo ser rico? Yo creo que no. Pero para un rico es difícil poder considerar a Dios, porque lo tiene todo. Si se enferma, puede perfectamente viajar a otro país y buscar una eminencia en medicina para que pueda tratarlo. No tiene falta de recursos. Yo cuando estaba joven o cuando estaba soltero trabajaba en una importadora y yo recuerdo que, bueno, generalmente trabajaba en el verano y la hija de los dueños, que tenía como 10 años, yo le pregunté a ella, ¿dónde van a ir de vacaciones? Y la niña me dijo, otra vez vamos a ir a Disney World, así como, qué lata, otra vez a Disney World. Pero vamos a ir a otro hotel, así como diciendo, ya, pero qué lata. Un rico tiene todo a su disposición. Pero hoy día los ídolos son eso. Yo veo a los jóvenes, hoy día los jóvenes están bajo lo que es la cultura narco, o sea, como ganar plata a través de la venta de drogas, plata fácil, plata rápida. La fama, hermanos.
No tengo redes sociales, así que no me busquen por redes sociales, ¿ya? Y el tema es que hoy día las redes sociales también como que nos dan prestigio. No sé, vamos a comer a algún lugar y sacamos la foto de lo que estamos comiendo, o sea, como para decir, impresionar. En el colegio, bueno, yo soy profe para los que no saben, pero en el colegio un niño llevó sus zapatillas de básquetbol y dijo, mire, profe, me compraron estas zapatillas de básquetbol, 100 y tanto le costaron al papá. Yo le dije, ay, me las podía prestar para poder presumir, le dije yo, así como pero porque hoy día como que los ídolos que tenemos están también en las redes sociales, presumiendo, mostrando una vida que quizás no es. Y hermanos, quizás también está el tema de los recursos. Hay una psicóloga chilena, no sé si a usted les gusta o no, pero no voy a mencionar el nombre, pero yo fui he ido a varios congresos donde ha estado ella, o seminarios, y ella un día habló de una mujer en la 8ª región que conoció, que vivía en una toma, y esta mujer le dijo a la psicóloga, le dijo, yo voy a ser feliz cuando tenga mi casita, voy a ser feliz. Y resulta que al tiempo ella tuvo su casita. Y ahí se vieron, la psicóloga con esta señora. Pero le dijo, yo voy a ser feliz después cuando tenga mis muebles, cuando amueble mi casita, ¿ya? Y ahí, después fueron amigas, entonces después se siguieron viendo y después hablaba ella de la felicidad, la señora, y decía, yo voy a ser feliz cuando pueda ampliar mi casita. Entonces, como que, y después, no sé, el tema es que el ser humano no se siente feliz y busca felicidad en distintas cosas. Y lamentablemente no consideramos a Dios, que Él produce esa felicidad en nuestras vidas. Yo quiero hacerles reflexionar en esta mañana, yo no sé si es tarde ya, hacerles reflexionar, hermano, en que estar con Dios, tener a Jesús, nos hace feliz. Y no necesitamos de nada más para ser feliz. Pero necesitamos buscar esa conexión con el Señor. Creo que, lamentablemente, el orgullo muchas veces produce esa independencia de Dios. No te necesitamos, Dios. Yo tengo una nieta de 5 años que ella se cree grande, o sea, dice, tata, estoy grande, soy grande ya. E incluso a veces me dice, yo sabo, tata, yo sabo. Ni siquiera sabe decir yo sé, ya, yo sabo, no sabe conjugar el verbo, ya. Pero ella se cree grande. Y a veces también somos nosotros como mi nieta, que le decimos a Dios, Dios, no te necesito en esto, yo me puedo solito, no te preocupes. Pero la independencia de Dios nos hace orgullosos. Los reyes malos, lamentablemente, se independizaron, no consideraron a Dios, no fueron enseñables, se resistieron al cambio, se estancaron, miraron a los demás en menos, sufrieron de inseguridades, porque también mataron a aquellos que le hacían, ¿cómo es la palabra? Hacían sombra. También uno puede ver la escala descendente del orgullo, y entre eso está la arrogancia, el autoengrandecimiento, la insensibilidad hacia los otros, porque especialmente con lo que pasó con Roboam, no fue sensible a lo que los ancianos le dijeron, que quitara la carga. Al contrario, fue mayor la carga. También esta escala descendente del orgullo involucra la manipulación, la dominación y la tiranía. Un creyente puede caer en esta escala descendente de lo que es el orgullo. Y no estamos exentos, no estamos al margen de no caer, hermanos. Por eso es importante considerar a Dios. No sé si podemos ver un versículo que está ahí, Dani, con respecto a un verdadero reino. Ya. Bueno, este pasaje creo que todos lo conocemos, del Evangelio de Lucas, que habla del gobierno de Jesucristo.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros somos parte de este reino, hermanos. Jesús es nuestro líder. Jesús es el gobernante de nuestra vida. Pero necesitamos también doblegarnos delante de Él. Y cuando digo doblegarnos, no es en un acto de que sea tirano y que tenemos que humillarnos, sino que en un acto de humildad, de reconocer que nosotros no podemos, que necesitamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas, que necesitamos a Jesús. Hermanos, cuando un creyente viene a Cristo, Jesús saca todo aquello que el enemigo lamentablemente llenó y trabajó en la vida de esa persona, en su mente, en su corazón y en su vida entera. Jesús hace un cambio, pero es importante mantener y entender también que cuando Dios produce ese cambio, es un cambio no solamente inmediato, sino que es permanente. Día tras día necesitamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas. El verdadero reino viene con Jesús. El verdadero gobernante es Cristo. No sé si ustedes pudieron entender un poquito con respecto a la lectura de Primera y Segunda de Reyes. En el reino del norte murieron todos. En el reino del sur hubo una línea davínica, ¿ya?, de David, que se mantuvo hasta llegar a Jesús. Había todo un propósito. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar del pecado, a pesar del orgullo, Dios tenía un plan con Jesús, el gobernante. Jesús mismo estando en esta tierra, y hay otro versículo que podemos compartir, en Mateo 12:42, Él hablando a los fariseos, a los maestros de la ley, les dice lo siguiente: ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Bueno, este pasaje habla acerca de la reina de Saba, que fue la que supo que Salomón era un rey muy, pero muy sabio, muy sabio, ¿ya? Y ella tenía curiosidad de poder conocer a este rey sabio. Pero resulta que se ha levantado uno mayor y superior a Salomón, que está aquí, Jesús, frente a los fariseos, frente a los maestros de la ley, y ellos no eran capaces de reconocerlo. Hermanos, tenemos a Jesús, el Rey y Señor de nuestra vida, el gobernante, al cual tenemos que reconocer, pero reconocerlo día tras día, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos considerar el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Nadie, ni ninguno de los que estamos acá, va a poder decir: yo no sabía que tenía que permitir a Jesús que gobernara mi vida. Jesús quiere gobernar nuestra vida. Y no coloca profetas, coloca al Espíritu Santo para guiarnos. Coloca líderes para guiarnos. Así como habló en el Antiguo Testamento a través de un burro, Dios también coloca personas quizás no cristianas para hablarnos. Pero Dios usa situaciones para hablar a nuestra vida. No nos deja solos. Dios nos dejó solo a todos estos reyes, colocó profetas, pero ellos no lo consideraron. Dios hoy día coloca al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y a veces no lo consideramos. Generalmente las personas consideran a Dios cuando están enfrentando una situación difícil, complicada en sus vidas, pero en el día a día no lo consideran. Como creyentes, nosotros nos decimos ser cristianos. Iglesia Cristiana de Quilpué, Iglesia Cristiana de Restauración, cristianos. Ya coincidimos ahí en el apellido paterno, ¿ya? Pero el tema está en que, como creyentes, Cristo es el Señor de nuestra vida. Los cristianos somos pequeños Cristos, que necesitamos gobernar con justicia, necesitamos gobernar con paz, necesitamos gobernar con amor, necesitamos también gobernar con misericordia.
necesitamos gobernar con humildad. Y a veces, lamentablemente, no estamos gobernando como el Señor quiere. Tengo algunas preguntas para terminar. La primera es, ¿estamos buscando sabiduría divina en nuestras decisiones? ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios en nuestras decisiones o estamos tomando nuestras propias decisiones? ¿Estamos promoviendo la unidad en la obediencia a Dios dentro de nuestra congregación o estamos siendo piedra de tropiezo? ¿Estamos siendo agentes de justicia y paz en nuestra comunidad, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos siendo esos agentes de justicia y de paz? ¿Estamos mostrando amor y misericordia hacia los demás, especialmente hacia los necesitados y marginados? ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios transforme nuestras vidas y nuestras relaciones? Yo creo que el obedecer a la palabra de Dios va a provocar unidad en la iglesia, pero depende mucho la unidad de la obediencia a Dios. El pueblo se dividió por no obedecer a Dios, por no considerar a Dios en su vida. Rechazar la idolatría moderna, ¿ya? El dinero, el poder, el placer, son cosas que no pueden formar parte de la vida de un creyente. Los ídolos de Baal actuales tienen que ver con esto, con el dinero, con el poder, con el placer. Vivir en integridad, como por ejemplo el caso de Ezequías, un hombre, un líder o un rey reformador que produjo cambios. O también lo que sucedió con Josías, que fue bisnieto de Ezequías, que también hizo un cambio cuando encontró parte de las Escrituras y promovió este cambio. Hay todo un pasaje ahí que nos habla acerca de lo que sucedió cuando el rey Josías, son muchos nombres por favor que no puedo retener ahí, el rey Josías llevó a cabo una tremenda reforma. Leyendo la palabra, el pueblo escuchó la palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? El pueblo lo hizo por agradar a Josías, porque era un rey bueno, un rey un buen líder. Pero no lo hizo el pueblo porque consideraba a Dios. Después, al final, igual, lamentablemente, se fueron a Babilonia, pero no se fueron porque quisieron, sino porque fue destruida Jerusalén. Ambos reinos, el norte y el sur, terminaron mal. Uno terminó como esclavo en Asiria y otro terminó como esclavos en Babilonia. ¿Cómo queremos terminar, hermanos? ¿Como esclavos del pecado o como siervos de Dios, obedientes al Señor? Yo creo que la mayoría queremos, por no decir todos, queremos terminar bien. No queremos terminar mal. Pero hay uno que ha venido a destruir, que ha venido a colocar enemistad, que ha venido a producir disensiones, contiendas, pleitos. Y no es precisamente Dios. Satanás quiere ganar la batalla, pero el Señor es más poderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, necesitamos buscar al Señor. Necesitamos pedir al Señor que nos una, que nos fortalezca. Las diferencias que tenemos, las formas de ver la vida, tienen que someterse a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere y desea para nuestras vidas es el bien. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, pero permitamos que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedir al Señor que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé paz, que Él nos dé tranquilidad, que el Señor nos ayude también a hacer su voluntad, a cumplir sus propósitos, a llevar a cabo su plan en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gobierno.
Te damos gracias por tu autoridad. Señor, al leer estos libros de Primera y Segunda de Reyes, vemos las consecuencias del pecado, vemos las consecuencias de la idolatría, vemos también las consecuencias de dejar y de considerarte a ti, de desobedecer, de hacer la propia voluntad. Señor, no queremos experimentar las consecuencias de la desobediencia o del orgullo. Al contrario, queremos, Señor, humildemente rendirnos delante de ti. Señor, únenos como iglesia, pero también ayúdanos a ser agentes de unidad, a producir los cambios y transformaciones que tú quieres en nuestra vida. Señor, tú eres el Rey, tú eres el gobernante. Nosotros nos sometemos humildemente delante de ti para que tú hagas conforme a tus propósitos con cada uno de nosotros. Señor, llena nuestras vidas de tu Santo Espíritu para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Señor, usa a los líderes, usa a los hermanos para hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Señor, no nos dejes, no nos abandones, no permitamos, Señor, no permitas que caigamos y quedemos tendidos ahí en el camino, sino que al contrario, Señor, que podamos seguirte hasta el final, que podamos perseverar en tus caminos, venga lo que venga y cueste lo que cueste. Así como Elías, así como Eliseo, queremos declarar también tu palabra en estos tiempos, a pesar de la adversidad y a pesar también de las complicaciones que puedan existir. Señor, úsanos como parte de tu pueblo en esta tierra para bendecir y extender tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.